Hola, ¿qué tal Rodrigo? Muchas gracias por estar en este podcast. Nosotros en Making Home tratamos de hacer este podcast con el propósito de concientizar sobre la educación en la tecnología y muchas cosas más. Y bueno, tuve el gusto de conocerte hace poco, en donde me hablaste de tu Startup Kids Book, que me pareció bastante interesante. Y para iniciar me gustaría que nos puedas compartir un poco sobre ello. ¿Me puedes compartir con la gente de qué trata Kids Book, por favor? Oh, sí, 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 por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Oscar. PitchBook es un SaaS que a través de una plataforma web y aplicación móvil partió con un canal de comunicación entre docentes de establecimientos de educación inicial, más conocidos como en Perú como los nidos, y los padres. ¿Ya? Partió, ¿por qué? Porque una de las fundadoras, que es Sabrina, ella cuando empezó Kitsu, ella tiene un hijo, pero en ese momento su hijo iba a un nido, acá en Chile, que se le llama Jardín Infantil. Y la experiencia de ella, en base a su experiencia, que tuvo problemas muchas veces para leer las comunicaciones que le mandaba el nido de la típica agenda, nos dimos cuenta que acá había una oportunidad y al investigar logramos entender muchas otras necesidades que tenían las docentes, las directoras, las promotoras de los niños. Y en base a esas necesidades, si bien partimos con un canal de comunicación, hoy en día Teachbook provee soluciones para planificar las actividades con los niños, evaluarlos educativamente, crear los informes de nivel de aprendizaje que se entregan a los padres para dar ciertas las fortalezas, debilidades de sus hijos en el aspecto educativo, poder ver toda la parte administrativa, como tomar la asistencia, actualizar la ficha de los datos importantes de cada niño, y también la parte financiera, si hablamos de nidos privados, programar recordatorios de pago para que los padres no se olviden de pagar, crearle pasarelas de pago para que puedan pagar con tarjeta de crédito o débito, y también pueden emitir el documento tributario correspondiente, ¿cierto? Sin entrar, por ejemplo, a SUNAT, que tal vez puede ser un poco más tedioso, en cambio con Kichu, con un solo clic, ¿cierto? Puedes emitir todos estos documentos tributarios. Acá en Perú, de seguro, muchas de las personas, que muchos de los que contactan nuestro podcast son empresarios y de seguro, y que también están en el rubro del startup, de seguro están muy familiarizados con muchas plataformas que permiten este tipo de servicios. ¿Por qué Kidsboost comenzó ya a crecer rápidamente y fue un diferencial en este sector? ¿Qué es lo que finalmente lo diferenciaron a ustedes frente a todas estas plataformas que ya existían? La diferencia principalmente radica en el foco que nosotros le dimos al entender los problemas y necesidades que tienen nuestros usuarios. Y no solamente nuestro cliente, porque el que nos paga puede ser la promotora, pero no solamente la promotora utiliza Kitsuk, sino también la directora, las docentes, ¿cierto? Y los padres. Pero con respecto a las docentes, logramos entender cuáles son todos los problemas que tienen y cuáles son más urgentes que otros. Y en base a eso, empezamos a definir nuestro roadmap. No en base a soluciones que tiene la recompetencia. Entonces, cuando uno logra entender el cliente, si bien pues, hemos aplicado diferentes ciertas estrategias de go-to-market como cold calling, también publicidad en redes sociales, aunque sea B2D, mailing, webinar, que es cierto, inbound marketing, que al final es muy potente, pero al final cuando uno ya empieza a tener 10 nidos, 20 nidos, que acá en Chile tenemos más de 300, empieza también a haber un marketing de boca en boca. Y ese marketing es el que hace crecer, ¿cierto?, de manera mucho más contundente. Ahora, lo otro también es lograr entender un poco cuánto me cuesta captar un cliente y cuánto me genera ese cliente. Si me cuesta $1 y me genera dos, tiene la fórmula para que sea escalable. Y eso muchas veces es lo que cuesta entender una vez que ya tienes el product market fit. Porque, ok, entiendes que este Ujú. producto soluciona el problema, pero ahora, ¿cómo hago que este producto sea conocido y adquirido por más clientes de manera sostenible? No que invierta $2 y me genere uno. Y eso, ¿cierto? Yo creo que es donde de a poco estamos cada vez haciéndolo más escalable. Eso me parece interesante y también el día que pudimos vernos, cuando me contabas, te decía, es muy interesante cómo ustedes en un nicho de mercado han podido crecer tanto, porque muchas personas que estamos, y ahí me incluyo también porque estoy en el sector de la educación, cada vez que pensamos en este sector,
queremos solucionar grandes problemas o diversos problemas que existen en la educación, sobre todo en Latinoamérica. Y me gusta mucho que ustedes hayan, dentro de todas esas posibilidades, elegido una en específico. Y ya nos contaste en qué se basaron, en qué necesidad se basaron para ello. Pero ¿cómo es que solamente basándose en eso pudieron justamente crecer tanto, ¿no? Porque están abarcando más de 300 nidos allá en Chile. ¿Cómo es que pudieron con algo tan ennichado poder crecer tanto? Eso es increíble también. Básicamente se da un poco, primero a tener, ¿cierto? Lograr generar confianza. Todas las relaciones se basan en confianza, generar confianza en nuestros clientes. También, muchas veces cuando tú entiendes las necesidades que tus usuarios tienen, cuando tú tienes una reunión de venta, esas soluciones que tú tienes son como un Superman, ¿cierto? Para enfrentar esos mismos problemas que los usuarios tienen. Y eso genera el gancho para que hoy quiero tu producto. Pero también hay diferentes desafíos cuando te adquieren, porque muchas veces te adquieren y ocupan un 10% de tu producto. Ujú. Y solamente se va a traducir en que el cliente va a estar 2, 3 meses contigo y va a dejar de usar la plataforma. Entonces, y al usarla, nos da también la posibilidad de ir mejorándola. O sea, acá también hay un desafío súper grande en entender las necesidades, entender el comportamiento, la conducta de nuestro usuario y también poder entregar el mejor servicio por venta, ¿cierto? Para que ocupe todas las soluciones posibles y también poder entender cómo ir implementando esas mejoras, ¿cierto? Para poder cada vez resolver más necesidades de todas las docentes. Al final, nuestro marketing más potente siempre ha sido el de boca en boca, ¿ya? Más Claro. que otros tipos de estrategias. Eso me suena mucho a Lean Startup, porque básicamente ustedes van mejorando en función a las recepciones que van recopilando justamente de todos estos usuarios, de todos los comentarios y así en paralelo van creciendo. Y me parece bastante genial. Algo que me suelen preguntar cuando he tenido la oportunidad de tener estos podcasts con justamente CEOs de startups es que me dicen, oye, todo lo que hablan es súper talentoso esa persona, es súper increíble. ¿Qué know-how debe contar ese talento o esa profesional para que justamente pueda crecer de esa manera una startup? En tu caso, ¿qué skills has considerado que destacan sobre ti que podría sumar justamente a esta startup, a lo que están haciendo crecer? Yo creo que, bueno, yo creo que son las que siempre tal vez comentan, eh, y la verdad es que son vitales para poder sobrevivir. Primero acá cuando uno emprende, generalmente uno tiene que estar en donde las cosas no están funcionando. ¿Ya? O sea, en el fondo acá puede ser que dentro de Kidsbook el producto está funcionando muy bien, check. Eh, Estamos captando muchos clientes, check, pero también se están yendo muchos clientes. Ujú. ¿Qué está pasando? Entonces, ahí hay algo que está funcionando mal. Entonces, ahí es donde uno, como founder, tiene que meterse. Puede ser que a mí me guste mucho más la parte comercial o la parte de producto, pero si eso está funcionando bien, aunque me guste mucho, tengo que ir donde las cosas están funcionando mal. Entonces, el hacer cosas que a veces no te gustan, y sobre todo con el riesgo de que tu empresa en cualquier momento puede morir, hay que, yo creo que tener mucha perseverancia, manejar sobre todo la frustración, eh, poder también conversar con otros emprendedores, y darte cuenta que no solamente esto te está pasando a ti, le ha pasado a muchas otras personas, les va a pasar a otras también, y al final acá lo importante yo creo que es no darse por vencido. O sea, me gusta mucho una frase, que al final cualquier persona, ¿cierto?, que uno puede admirar en el éxito, fue un fracasado que nunca se dio por vencido. Esa frase me encantó el día que lo mencionaste ahí en la reunión Sí, y estoy completamente de acuerdo. Y también estoy de acuerdo con el hecho de que conversar con otros CEO de empresas o emprendedores te suma muchísimo. En nuestro caso también nos sumó muchísimo cuando estábamos iniciando el poder ya hablar con empresarios que habían tenido su startup y learning, en poder tomar decisiones más óptimas para saber cómo invertir nuestro dinero. Ahora me comentaste temprano de que ya están tomando la decisión de ir escalando y en esta escalabilidad,
pues vieron a Perú una oportunidad de poder seguir creciendo. ¿Cuándo y por qué tomaron esa decisión específicamente? Porque es muy difícil escalar a otro país y tomar la Mm. decisión y tomar las acciones que tienes que realizar para irte a otro país es muy difícil. Entonces quisiera saber cómo fue todo ese proceso de tomar esa decisión y qué acciones han decidido realizar en esa escalabilidad. Eh, a ver, lo primero es que, sorry, me estaban escribiendo ahí y No te pensé que era preocupes. urgente. Estoy igual. Sí, sí. Sí, a ver, nosotros al principio lo que hicimos para poder expandirnos es poder simplemente hacer llamadas en frío desde Chile. Pues hicimos llamadas en frío a Colombia, México, Perú. En Perú nos dieron más la oportunidad de escucharnos. O puede ser si me interesa. Y eso, ¿cierto? Abrió como un poco la visión para encontrar alguna oportunidad donde con Kitsu por lo menos, lo que más cuesta es coordinar reuniones de venta. Ya, nosotros de 10 reuniones cerramos con la mitad. Tenemos un 50%, ¿cierto?, de cierre, que es alto. O sea, ¿te refieres a que encontraron oportunidad de escucharlo quiénes? ¿Los clientes o los inversionistas? Los clientes, Ok. los que querían ver el producto. Entonces, eso a nosotros, ¿cierto? Dijimos, oye, pero si conocen el producto, vamos, tenemos una buena tasa de cierre acá en Chile. Eh, Cuando empezaron a utilizarlo, al principio, no duraban un mes, 2 meses y se iban, porque había muchas cosas que si bien la plataforma funcionaba, había un lenguaje educativo diferente. Eh, Al mismo tiempo, la forma de vender también era diferente. Cuando nosotros, por ejemplo, acá en Chile decíamos apoderados, no entendían muy bien, ciertos términos que son vitales para que la persona, uno haga conexión, ¿cierto? Ujú. Con la necesidad que tiene, que tu solución haga conexión con esa necesidad, tienes que hablar el mismo lenguaje. Y ahí dijimos, ok, paremos esto, entendamos primero un poco realmente eh, cuál es el lenguaje educativo, cuáles son las necesidades que tienen, son las mismas o son diferentes. Por ejemplo, en Chile la necesidad de emitir documentos tributarios no es tan alta como en Perú. Ujú. Y esto tal vez porque la plataforma del gobierno de Chile para emitir documentos tributarios es un poco más eficiente que tal vez Suiza. Ujú. Entonces eso hace que la necesidad acá pueda ser un poco más grande. Y esas cosas van guiando Uy. primero y qué cosas voy resaltando del marketing y qué cosas no. O sea, al final si bien puede ser el mismo producto, la forma de venderlo, las estrategias que vas a implementar son totalmente diferentes. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que entendamos primero, escuchemos mucho al cliente, hemos tenido muchas reuniones para entender simplemente qué es lo que quieren, no importa, pero critícame todo el producto cuando tenemos reunión con una promotora de unidad. Me dice esto me gusta, perfecto, y vamos entendiendo un poco qué es lo que necesitamos y cómo venderlo al mismo tiempo. Y después de eso, entre todo ese camino, nos adjudicamos cierto Startup Perú con ProInnovate, lo cual también nos dio más recursos para poder seguir con esa estrategia y hoy en día firmamos un convenio con una asociación grande de nidos acá en Perú, con el cual vamos a empezar a pilotear, ¿cierto?, con unos 10 nidos. Qué chévere que hayas podido hacer todo ese proceso de trabajo, que muchas veces, sobre todo cuando empezamos una startup, nos olvidamos que es un proceso vital para poder acercar a que nuestro producto haga match con las necesidades de los usuarios, el poder investigarlos y empatizar muy bien con ellos, y qué bien que ustedes estén priorizando eso. Un poquito ya saliéndonos del tema de la startup, sí me gustaría saber, con todo esto que te has adentrado en el sector de la educación, me gustaría saber tu visión o qué es lo que piensas respecto al futuro de la educación, más allá de cómo vamos a aprender, que estoy seguro que con la inteligencia artificial y con todas estas tendencias tecnológicas, la forma en que aprendemos y que enseñamos va a ser diferente. De tu punto de vista, quiero saber cómo crees que va a cambiar la forma en que va a gestionarse la educación en el futuro. ¿Crees que va a cambiar también ello? Eh, sí, creo que la educación cada vez va a ser más personalizada. Eh, Creo que todos sabemos que no todos no somos iguales, por lo mismo aprendemos de manera diferente, tenemos gustos distintos, motivaciones, ¿cierto? Que a veces
pueden guiar un poco más mi camino por el lado matemático, por el lado tal vez humanista. Entonces yo siento que las herramientas están para que haya una educación personalizada, solamente que la educación en sí tiene que aprender a recibir un poco todas estas herramientas tecnológicas. Eh, y creo que para allá va, y al fin y al cabo eso va a ser cierto que las personas estén más preparadas para poder tal vez lograr su propósito, ¿ya? Y no tal vez hacer, ¿cierto?, lo que tienen que hacer, tanto porque sus padres, sus profesores o el mismo sistema les dijo, sino van a poder hacer lo que quieren hacer en base a sus gustos, motivaciones y además, o sea, van a haber sido nutridos durante todo este camino en base a esos mismos gustos, motivaciones y propósitos. Ustedes que manejan un sistema, una plataforma de gestión administrativa y gestión de todo el colegio, con estas tecnologías, sobre todo con las inteligencia artificial que ya tienen un sistema para poder comunicarse en un lenguaje natural, ¿cómo creen que va a cambiar esta forma de gestionarse? ¿Crees que estos sistemas de inteligencia artificial van a hacer más o menos las comunicaciones que son muy importantes en estas gestiones administrativas? ¿Cómo crees que va a cambiar el futuro de la educación o de la gestión de la educación justamente en ello? ¿Con la gestión a qué te refieres? Con la Por gestión, ejemplo, algo que en un colegio que tuve la oportunidad de asesorar, realizaron que toda la parte administrativa, que antes simplemente era con clics, que el padre de familia ingresaba, veía lo que tenía que pagar y punto, hoy en día le han integrado inteligencia artificial, donde ahora un chatbot se comunica con él y le dice ya, por medio solamente del chat, vamos a gestionar tu pago. Ya no tienes que ingresar a una plataforma y hacer el pago, sino que solo conversa conmigo y ya realizamos todo eso. Para ello han tenido que realizar un agente ya que se encarga de todo ese proceso, ¿no? mm, Entonces, mm. ¿cómo crees? En esta parte de la gestión ya no estamos hablando de la enseñanza como tal, que de seguro sí va a cambiar como tú lo has mencionado, sino de la parte de la gestión administrativa de todo el centro educativo. Sí, al final lo que va a permitir esto es privilegiar la labor formativa sobre la administrativa. Y de esta manera poder enfocarse más, ¿cierto?, en lo más importante que es la educación de los alumnos. ¿Ya? Eh, y creo que eso obviamente va a permitir tener mejores emprendedores, profesionales, ¿cierto? A la larga creo que de esa manera va a impactar. O sea, la persona que tal vez te estaba guiando de cómo realizar un pago va a seguir trabajando, pero en vez de estar guiando cómo realizar un pago, va a estar viendo cómo mejorar un proceso tal vez para que los alumnos sean más creativos, ¿cierto? Aprendan de mejor manera, también tal vez generar, ¿cierto? Incentivar más los hobbies también. Entonces, al final y al cabo, creo que no viene a quitar trabajo la inteligencia artificial, sino a enfocarse en lo realmente importante. Ahora que van a estar acá en Perú, voy a estar mucho más atento a todas las actualizaciones que tengan su plataforma y estoy seguro que van a implementar cosas nuevas que van a seguir sumando a muchas más instituciones. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que andas muy ocupado y gracias por sumar con tu conocimiento. No sé en qué redes sociales te pueden encontrar a ti y cómo te pueden encontrar y también a Kitbooks. Sí, bueno, pueden seguir ahí a Kitschbook, que se llama App Kitschbook, app Kitschbook, en Instagram. También pueden seguirme en LinkedIn, ya Rodrigo Alejandro Marambio Flores. Eh, y eso, más que nada, ahí pueden ver cierto las actualizaciones de lo que vamos haciendo de todo. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por tu tiempo en este podcast.